noches, estimados alumnos de la asignatura Élites, Partidos y Sistema de Partidos. En nuestra séptima clase de hoy vamos a desarrollarla del siguiente modo. A modo de contextualizar, decirles que estamos todavía en esta unidad temática 1, los partidos políticos, que tiene una duración relativamente larga, ¿no? Aquí tenemos que desmenuzar, analizar. Hemos visto el origen de los partidos, ¿recuerdan? Fue, entiendo, la tercera clase. Hemos visto los problemas en lo que se refiere al concepto. ¿Recuerdan? Hicimos una dinámica donde todos ustedes buscaron 3 conceptos de diferentes autores y luego en nuestra última clase, ¿verdad? Nos hemos alejado de los problemas en torno al concepto por la distancia y la cantidad de conceptos que hay. Hemos podido apreciar ese volumen significativo de conceptos de partido político y hemos desarrollado un concepto propio. Incluso todos ustedes han tenido la posibilidad, y me encantó además porque escribieron muy bien, han tenido la posibilidad de desarrollar su concepto. Y algunos de ellos incluso mejor, yo diría, concebidos y explicados también, que aquellos conceptos que hemos visto y que en todo caso son bastante amplios, algunos incluso tienen carácter abstracto, es decir, no van a lo concreto, ¿no? Y habíamos dicho que el partido político, un partido político es una organización, un grupo, ¿no? Una asociación también, que se organiza en base a intereses o ideología. O si quieren al revés, que se organizan en base a ideología e intereses. ¿No es cierto? Para participar en elecciones aspirando a tomar el poder político, total o parcial, con la finalidad de controlar la distribución y la administración del excedente y de la riqueza. Para muchos, para controlar, administrar y distribuir, ¿no es cierto?, los bienes y servicios. Pero básicamente, en el fondo, la idea es tomar el Estado para controlar el excedente económico y la riqueza, ¿no? Algunos de ellos seguramente en función de su ideología tendrán mejores políticas de distribución, ¿no es cierto? Sobre todo los países socialistas, ¿no? Les decía entonces que en función de la ideología, ¿no? Podrían, por ejemplo, los partidos socialistas o de izquierda tienen mejores perspectivas en torno a la distribución de la riqueza, a la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, habíamos convenido también que el poder político, y esto debe quedar absolutamente claro, no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿verdad? Un medio para, en este caso, ¿verdad? Distribuir la riqueza, redistribuir la riqueza, ¿no? Otros seguramente para generar más riqueza, controlar, aprovecharse, etc. Entonces, vean ese concepto, muy sencillo, ¿no? Grupo, asociación, organizado en torno a ideología e intereses comunes, ¿no? Que participan en elecciones democráticas, por eso esa ligación, ¿no? Esa relación umbilical entre partidos y democracia, ¿no?
competir en democracia para tomar el poder. Los partidos siempre logran tomar el poder total o parcial en función, ¿no es cierto?, de la cantidad de votos. Es decir, dependen siempre del electorado, ¿verdad? Entonces los partidos son esas máquinas para competir en elecciones, ¿no es cierto? Participan en elecciones para tomar el poder total o parcial, ¿no? Con la finalidad, y aquí está el fin, ¿no? El poder político es el medio, entonces el fin es la administración del excedente, de la riqueza, ¿no es cierto? Ese es un concepto, yo diría, básico, ¿verdad? En eso quedamos la anterior clase. Hoy vamos a ver este otro tema. ¿Qué funciones y qué tareas cumplen los partidos políticos? Esto es esencial, ¿ya? Para esto es importante, muy importante, ubicar a los partidos en el sistema político. ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿No? Entonces, fíjense, tenemos en un sistema político, el sistema político, si se acuerdan el concepto de sistema, los sistemas son esos conjuntos organizados donde están presentes, ¿no?, elementos, ¿verdad? Y entre ellos interactúan. Entonces, un sistema político democrático tiene básicamente estos tres componentes, ¿no? Por un lado, la sociedad civil, tenemos luego al Estado y en el medio, fíjense, ya esto nos adelanta algo en relación a sus tareas y funciones. En el medio están los partidos políticos, ¿no es cierto? Por eso, tomando en cuenta esta su ubicación en el medio, se dice, ¿no?, que son los mediadores, ¿no? ¿Mediadores entre quiénes? Entre la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? Por eso tienen ese carácter intermediador, ¿verdad? De modo que esta ilustración es fundamental para identificar, para ubicar cuál es el lugar que ocupan los partidos en un sistema político, ¿no es cierto? Esto lo voy a explicar mejor con la siguiente ilustración, pero debo salir de este archivo y debo presentarles este otro, ¿ya? Vean, sociedad civil y Estado, ¿no es cierto? Ahora, es importante, como hemos definido a los partidos políticos, definir también o hacer, si quieren, una incursión conceptual en sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿No? Sobre esto voy a dejar una tarea en específico en el Classroom, ¿ya? Porque todos tenemos que ponernos de acuerdo y usar un mismo concepto. Eventualmente voy a usar un concepto que plantea Hugues Portelli en su libro El bloque histórico de Antonio Gramsci. Él dice, sociedad civil es todo lo que no es Estado, ¿no? Y está formado, dice, por grupos, entes de carácter privado, ¿no es cierto? Entonces, acá en la sociedad civil están todos los grupos. Ejemplo, estudiantes, profesores, profesionales, trabajadores, ¿no? Puedo incluso decirlo así, campesinos, bien, transportistas, comerciantes informales, sindicatos,
¿Se dan cuenta? O sea, es ese complejo grupo y es más, ¿no? Eh, utilizando un concepto sabaletiano, él decía que la sociedad en Bolivia es abigarrada. O sea, es una sociedad civil compleja, porque acá están presentes no solo razas y etnias distintas, ¿no ven? Vean la pluralidad de naciones que hay en Bolivia, reconocidas por el nuevo texto constitucional 36, ¿no es cierto? Y tenemos un proceso colonial encima y por eso Zabaleta decía, es una sociedad abigarrada por la presencia de esa cantidad de naciones y además también porque existen acá distintos modos de producción, ¿no es cierto? Es una sociedad muy, muy compleja. Debe ser, yo diría, una de las sociedades más complejas en el mundo entero, ¿no? Por esa composición, ¿no es cierto? Un concepto básico de sociedad civil, como les mencioné, plantea Judes Portelli y él dice, ¿no? Son entes privados y todo lo que no es Estado, ¿no es cierto? Entonces, vean, todos los grupos que componen la sociedad civil siempre tienen demandas. ¿Demandas ante quién? Del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué demandas tiene hoy en este tiempo de pandemia, por ejemplo, y casi todos los grupos que componen nuestra sociedad civil del Estado? Lo que le piden al Estado como políticas públicas, ¿no es cierto?, es el equipamiento de hospitales, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de pruebas para descartar o para hacer el seguimiento, ¿no?, del virus, ¿no? Equipamiento médico, ¿no? Esa es la demanda en este momento de la sociedad civil frente al Estado. También otros grupos de esta sociedad civil le están pidiendo hoy al Estado que se acabe la cuarentena, ¿no es cierto? O que se implemente una cuarentena dinámica, porque en estos grupos un gran porcentaje vive del día, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad civil se caracteriza por tener siempre en sus demandas una enorme cantidad de pedidos que debe atender el Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quieren los trabajadores el 1 de mayo? ¿No? Aumento de salario. Este año, fíjense, no se ha tocado el tema porque estamos en plena pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué quieren los sin tierra? ¿Mm? ¿Qué quieren? Hay otros grupos que no se han beneficiado con bonos que se implementó para mitigar los efectos de la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, hay un conjunto de demandas, muchas de ellas incluso con pocas capacidades de atención del Estado, ¿verdad? En otro momento entonces vamos a hablar más de sociedad civil. Es un tema, al menos en Bolivia, es un tema amplio, muy amplio, ¿no? Entonces, en un sistema político tenemos a la sociedad civil y al Estado, ¿no? Y el Estado es básicamente ese ente que debe atender, ¿no es cierto?, todas las demandas de la sociedad civil, en educación, en salud, en transporte, ¿verdad? En servicios básicos. O sea, el Estado se ha conformado para fundamentalmente, ¿no es cierto?, atender
las necesidades y las demandas de la sociedad civil, buscando siempre mejorar la calidad de vida de todos estos grupos, sin discriminación alguna, ¿no? Los mejores estados son precisamente estos que han instituido esos servicios de alto nivel y además los que han conseguido mejores condiciones de vida, ¿no? Los que se han ocupado de la calidad de vida de los grupos, de las personas, de la sociedad civil. ¿No es cierto? Claro, el Estado también impone, administra justicia, pone reglas, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes están en el medio en esta relación? En un sistema democrático. Vuelvo a insistir, este esquema no funciona en sistemas autoritarios, porque de hecho los partidos salen de este escenario y la relación es directa. La interpelación es directa, por si acaso. Y ellos desaparecen del escenario en un sistema autoritario, ¿no? Entonces, en un sistema democrático, acá en el medio están los partidos políticos, ¿no? ¿Y cuáles son sus tareas fundamentales? La primera, los partidos deben representar, ¿no?, a la sociedad civil. Ellos son nuestros representantes, por eso los elegimos regularmente en elecciones. ¿A quiénes elegimos? ¿No? A diputados, a senadores, a presidentes, alcaldes también, gobernadores, ¿no? Y a través del voto los elegimos como nuestros representantes. Es decir, los partidos deben, aun cuando solo en teoría, representar los intereses de la sociedad civil, ¿no? Ahora, claro, muchos partidos solo se acercan a la sociedad civil cuando hay elecciones. Incluso hacen para su programa de gobierno, ¿no?, estudios, encuestas y ven qué necesidades tienen, ¿no? De acuerdo a eso, precisamente, elaboran sus programas de gobierno, ¿no? Pero se ha visto que solo en elecciones los partidos se acercan a la sociedad civil y más bien en otros tiempos se alejan de la sociedad civil y se inclinan más hacia el Estado, ¿no? Y se olvidan también. Y ahí, ¿qué se produce ahí? Cuando los partidos se olvidan de la sociedad civil y más se ocupan del Estado, de sus propios intereses, ¿qué hay? Se produce una crisis de representación, ¿no? Seguramente todos ustedes han escuchado este término, crisis de representación. Y esto se produce cuando los partidos no asumen ese rol esencial, ¿no? ¿Cuál es el de representar, ¿no?, los intereses de la sociedad civil? ¿No es cierto? Ahora, ubicándose acá en el centro, los partidos en este sistema político también, vean, son entes de intermediación, ¿no? Acá no se produce esas interpelaciones directas al Estado, ¿no es cierto? Primero elegimos a los representantes, nuestros representantes toman el Estado y en función, yo creo, de los intereses colectivos, ¿no es cierto?, toman el Estado y van implementando políticas públicas, atendiendo las demandas de esta sociedad civil. Entonces, ¿qué son los partidos en esta línea? Son entes de intermediación, ¿no?
como les dije en esta presentación, vean, está en el medio, ¿cierto? Entonces, necesariamente existe este circuito, o por abajo, si quieren, ¿no? Existe este circuito, ¿no? Ellos juegan un papel, un rol de intermediación. ¿Entre quiénes? Entre la sociedad civil y el Estado. ¿No es cierto? Por eso digo, son entes de representación. También, obviamente, son entes de mediación, ¿no? Elegimos a los representantes que van a tomar el Estado, ¿no es cierto? Y a través de esos representantes, ¿no es cierto?, se produce esta mediación, ¿verdad? Y ahí vean ustedes, ¿no? Estamos en época de elecciones y vean, por ejemplo, las propuestas de los distintos candidatos y partidos, ¿no? O sea, ellos recogen siempre las demandas de la sociedad civil y tratan, ¿no?, de implementar y dicen, yo prometo hacer esto o hacer el otro, o sea, tratan de implementar políticas públicas, ¿no?, en favor de la sociedad civil para atender precisamente esas demandas. ¿No es cierto? Entonces vean, ¿qué función cumplen? Representación, intermediación y mediación. En teoría. Pero vean, cuando los partidos no cumplen adecuadamente estas funciones, ¿qué se produce? Lo que he mencionado hace un momento, ¿no? Crisis de representación. Y estas crisis de representación hemos vivido en varios momentos en nuestra historia democrática, ¿no? En el epílogo, por ejemplo, de la fase del ciclo neoliberal, todos los partidos tradicionales, ¿no?, nos habían conducido a ese escenario de crisis porque ellos se olvidaron de la sociedad civil. No han cumplido estos roles fundamentales. ¿No es cierto? Un poco para terminar esta clase, vean bien tareas y funciones de los partidos. Primero, he ubicado, ¿no?, a los partidos en el sistema político. ¿No es cierto? Lo que he mencionado, por si acaso, es bastante general, ¿no? Amerita, ciertamente, estudiar, ese es un tema ya de, yo diría, autodidacta de ustedes, de estudiar mejor a la sociedad civil y de estudiar mejor también y más profundamente al Estado, ¿no? Entonces, esta es la ubicación, como digo acá, la ubicación de los partidos, ¿no? Y quiero que anoten lo siguiente. La función principal de los partidos está planteado, no se lee, acá está. La función principal es representar los intereses de la sociedad. ¿De quiénes? De la sociedad civil. ¿Verdad? Entonces, en esa mediación política, los partidos cumplen tres funciones. Primero, canalizar. ¿Canalizar qué? Las demandas, ¿no? Conocer las demandas, tienen que hacer un diagnóstico. En un principio deben clasificarlas y luego deben implementarlas en políticas públicas, ¿no? También los partidos deben expresar los sentimientos de los grupos y de la sociedad civil, ¿no? Sus necesidades, molestias también. Y también, obviamente, representan a la sociedad civil porque la política y el poder, ¿no es cierto?, se ejerce a través de elecciones en las cuales elegimos a nuestros representantes. Entonces, ellos tienen la obligación de representarnos bien. ¿Quiénes? A estos que elegimos, ¿no? Autoridades, presidentes, senadores, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores,
¿No ve? Ellos son nuestros representantes y su tarea fundamental es representar los intereses de la sociedad civil y de la población. ¿Mm? Todo es lo que quería compartir con ustedes en esta breve clase, pero ya saben dónde están, qué tareas y qué funciones tienen. ¿No? Ojo, esta explicación debe servir solamente como punto de partida para el estudio de ustedes. Cada cual ya de manera autodidacta tiene que profundizar, ¿no? Ahí he colocado en la bibliografía una enorme cantidad de textos que versan sobre estos aspectos. Bien, estimados alumnos, espero que esta clase, la séptima, haya sido de su agrado. Hemos visto funciones y tareas de los partidos políticos, ¿no? Y primero lo hemos ubicado en el sistema político, repito, democrático. ¿No es cierto? No se olviden de las lecturas sobre partidos que tienen ustedes en la bibliografía. Duverger, fundamentalmente, luego Robert Mitchell también. Pero vamos a seguir estudiando, vamos a descifrar luego cómo funcionan por dentro los partidos. Y esto es fundamental, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y nos veríamos la próxima clase. Yo les voy a avisar antes qué metodología vamos a usar. Si voy a cambiar, les voy a comunicar antes, como hicimos en la penúltima clase con el Zoom. Dicho sea de paso, fue una experiencia importante. La próxima que tengamos una dinámica parecida a la anterior clase, ya no vamos a usar el Zoom, vamos a usar el Google Meet. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando. Yo también, como ustedes, quizás ustedes tienen muchas más ventajas, ¿no? En términos de conocer mejor y adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, nosotros tenemos algunas dificultades, yo les confieso, he tenido que capacitarme todo para esto, pero estamos avanzando, eso es lo más importante. Y para terminar, esta recomendación que la voy a hacer siempre, cuídense, por favor. Los quiero ver a todos ustedes. Hasta la próxima clase.